Era el arquero de Belgrano B, pero ahora está en el equipo de la A. Se lució, le tapó un gol a Lucha, se atajó todo, todas las compañeras y las contrarias hablaron de ella después del partido. Las jugadoras de Geva, en una nota en el diario Clarín, dijeron que se habían topado con una muralla. Ella es Nair El Barri, la muralla de Belgrano. Hola Nair, Gaby y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el partido de ayer. Hola, muchas gracias. Contá un poquito cómo es que llegás de Belgrano B a Belgrano A. Mira, jugué casi toda mi vida en Belgrano B y a partir de los, creo que fue 17, empecé a jugar en Primera B. Y nada, fueron muchos años con las chicas y había pasado cuando, llegamos a los playoffs, ascendimos y me dio la posibilidad de pasarme la A y dije, bueno, vamos, y este es el año y nada, y así fue. Fue una decisión importante porque por un lado estaban las amistades y por el otro lado, bueno, es una oportunidad jugar en Primera A, es lo que tal vez todos los jugadores de hockey o la mayoría quieren. Sí, justo se dio que pasé también con Tati Morosini, que ayer metió un gol, de paso. Y que nada, la conocí a la B y dijimos, bueno, vamos juntas y fue así como un desafío, pero nada, súper contenta. Las conocí a las chicas, tampoco es que era un lugar donde no conocía a nadie. Y así que nada, somos súper contentas con el grupo, con el hockey es otra cosa, es como otro nivel, es otra cosa completamente diferente. Así que nada, súper bien. Justamente es distinto jugar en una A vos te tocó jugar, por ejemplo, con Maya y Sega en tu equipo y enfrente tenías a Geva que, bueno, tiene la mitad, son leonas. Sí, es complicado. Las intento ver como, o sea, a pesar de que son leonas y son otra cosa, como personas, no sé, y no irme más allá de eso para no quedarme petrificada en el arco. Si voy a jugar contra la mejor del mundo y sí, me voy a poder mover. Es otro nivel, es otra cosa, es otra velocidad y nada, estoy quedando ritmo y no, es otra velocidad de juego. Geva es otra cosa. Bueno, pero el partido terminó en un empate, en 3-3, y vos le tapaste a Lucha. Yo lo que quiero saber es, ¿no viste la pelota y te pegó? Vi recién el video y dije, ni la vi. Pero estabas bien parada. Sí, no, dije, bueno, al piso y acabo de ver el video hace un rato, que me lo pasaron las chicas y dije, no sé, ni sé cómo tapé esa pelota. Pero sí, está bien parada. Ahora, viste tu nombre por primera vez en un diario, ¿no? Y en un diario de mucha circulación. ¿Qué se siente? Nada, es bizarro, es divertido. Tuve un buen partido y tengo que seguir así por el mismo camino durante todo el año. Como te dije antes, es mi segunda fecha y recién empieza esto. Yo con la mejor, o sea, del día 0 que estoy entrando con el plantel superior A, dando lo mejor de mí para llegar claros a los objetivos que tenemos. Y eso, o sea, lo único que pienso es en los objetivos grupales que tenemos, en los objetivos individuales que tengo yo, y de poco a poco ir creciendo. Lo de Geva, genial, o sea, si vino ayer y salieron las cosas bien, y me salieron las cosas bien, genial. Y así todos los partidos, pero como te digo, sumamos 3 puntos con Geva, sumamos 3 puntos con Quilmes, o sea, sumamos 3 puntos todos los sábados, así que por mí que sigan saliendo notas, perfecto, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Acá conectada por Messenger está Evelyn, que me pregunta si te podemos hacer llegar su pregunta, que dice que ¿hace cuántos años hace que atajás? Ponele que arranqué tipo a los 12, pero la típica obligación de no tenemos arquero, necesitamos a alguien y tenés un buen partido y no salís más del arco. ¿Cuál es la jugada que más te molesta que te hagan? Alguien muy rápido, 1 contra 1, sino a un desvío ahí a pierna izquierda, que es el punto débil. Ahí es molesto, pero alguien así rápido que te deja apagando en el medio del área me molesta mucho. ¿Hay un sueño de Leona por allí? No, poco a poco. No digas nada, mirá si viene. No, de a poco. Primero terminar bien el año, hacer las cosas bien este año, que es mi primer año en la A, así que de a poco.